Vivimos en un mundo cada vez más volátil, incierto, complejo y ambiguo. La ropa no me sirve. Siempre planifico y nunca me salen las cosas. Estoy cansado. Un mundo en el que muchos viven desde la excusa, la queja y la no aceptación. Estoy muy desordenado. Necesito Botox. No soporto a mi jefe. Estoy demasiado deprimido. Para que no te vuelvas loco, aquí reprogramamos tu coco. Inteligencia emocional, psicología positiva. Todas las herramientas que necesitas para convertirte en un demente positivo. Demente Positivo, el programa de Ismael Cala. Hola, hola, saludos, bienvenidos. Soy Ismael Cala, calando fuerte en tu corazón. Estamos de regreso otra semana más con nuestro podcast Demente Positivo. Gracias a todos ustedes por escucharnos cada semana, sobre todo por compartirnos con amigos, con colegas con tanto amor, por suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde nos encuentran como Ismael Cala, y también por darnos 5 estrellitas cuando te gusta el contenido de nuestro podcast. Demente Positivo, porque para que no te vuelvas loco, aquí reprogramamos tu coco. Y hoy tenemos el privilegio de poder contar con un invitado que, bueno, literalmente yo puedo ser su padre. Tiene solo 24 años, Cristóbal Verasaluce, mejor conocido en redes sociales como Lector Elite o Lector Élite, argentino, nacido en Salta y que se ha convertido en un referente en aprendizaje acelerado, creador de la metodología Lector Élite Avanzado, que le permite leer 3 libros por día a la persona que la toma y tomar acción sobre lo aprendido. 3 libros por día. Y la verdad que con sus conocimientos, Cristóbal ha ayudado a más de 30,000 personas a leer 6 veces más rápido, comprendiendo 5 veces más el contenido que leen. Gracias a su metodología, las personas recurren a los libros como una solución a sus retos personales y no como algo aburrido, obligado, tedioso y estresante. Vamos a escuchar la primera parte de nuestra conversación con Cristóbal Verasaluce en una conversación muy interesante que fue parte de nuestro Masterclass para el Influencer Circle. Así que ahí está la conversación, primera parte con Cristóbal Verasaluce. Cristóbal, con solo 24 años y ya la experiencia de tú haber impactado y cambiado para bien la vida de tantas personas con las que has podido facilitarle tu método, la verdad que yo digo, ese es un camino recorrido de alguien que despertó mucho antes que el promedio de los seres humanos. Porque cuando los psicólogos hablan del concepto de despertar de conciencia, generalmente dicen que llega alrededor de los 30 años en el promedio y hasta los 60. Pero en muchos casos nunca llega después de los 60 y en otros llega mucho antes que los 30, que es tu caso. ¿Cuándo sientes tú que empiezas a despertar tu conciencia y a entender que la buena fortuna en la vida tenía que ver justamente con cuidar tus pensamientos y con eso que es el autocultivo, ¿verdad? De nutrirse a través de los libros. ¿Cuándo comenzó esta historia? Voy a ser muy breve y voy a contar un poco dónde siento yo que empieza ese momento. Resulta que a los 12 años de edad, en un suceso familiar en casa, me doy cuenta que con el papá que me despertaba todos los días no era mi verdadero papá. Y fue un golpe muy brusco a nivel emocional porque ahí fue el momentum donde yo dije, ok, hoy entiendo muchas cosas, hoy entiendo por qué cuando iba a la primaria y hacía detalles del Día del Padre terminaban en la basura y eran golpes emocionales muy bruscos que un niño de 8 o 9 años no se respondía y que cuando le preguntaba a su mamá tampoco sabía cómo responder. Cuando sucede eso, mucha rabia, mucho tema de todo esto de la adolescencia, termino rebelándome, por así decirlo, y le pido por favor a mi abuela ir a vivir con ella. Me voy a vivir desde los 12 hasta los 15 años, con mucho rencor, mucho odio en ese momento, si es la palabra correcta, que sentía hacia mi mamá por no haberme dicho la verdad, aunque tampoco sabía quién era. Entonces en esos 3 años empecé a investigar a todos los familiares que tenía, empecé a investigarlos y nadie sabía qué era lo gracioso. Cuando un día mi madre dice, bueno, te voy a dar tu regalo de cumpleaños, te voy a decir quién es, pero esta persona no sabe que existes. Entonces fuimos a un cibercafé, me lo mostró por Facebook. Lo gracioso es que yo ya había investigado a todos los amigos que mi mamá tenía, hombres en Facebook, me comparaba con todos y en ningún momento me imaginé que podía llegar a ser él.
Y me dice, le pedí después de 16 años que hable conmigo, no vive aquí en la ciudad, está viajando, no sabe a qué viene, pero le voy a comentar que tenemos un hijo en común y no sé cómo vaya a reaccionar. Yo pongo mi parte hasta aquí, todo lo demás te lo dejamos a Dios. Cuando en ese momento él accede a conocer, mi madre le cuenta, le muestra fotos, él nos invita a comer. Y al momento de conocerlos, simplemente me dijo, mira, tienes hermanas, me gustaría que los conozcas. Viajamos a la ciudad donde él vivía, como a los 5 días viajé yo. Me recibió en su casa y al momento en que yo llegué a su casa, él iba a ir a buscar a mis hermanas que estaban como en un segundo piso. Y apenas entré, vi una biblioteca gigante, o sea, un montón de libros así tremendos. Y una de las cosas percibí es de que tenía un estilo de vida muy diferente al que nosotros teníamos en ese momento, sea a nivel económico, emocional, muchas cosas. Yo siento que fue la espera más larga a que bajen mis hermanas y me puse de curioso a revisar todos los libros que tenía y había un libro que me llamó la atención, ni siquiera por el contenido, sino porque lo tomé como que era algo que me estaba pasando y era un libro que se llamaba Padre Rico, Padre Pobre y mi mente lo asoció bueno, mi padrastro tenía este proceso, lo asociaba a él como un padre en mejor situación económica, aunque era media, y empecé a leerlo y me generó mucha curiosidad. Y cuando leí el concepto de que él cuenta la historia, que esa es una de las cosas que me gustó de Robert Kiyosaki como autor, que él tiene la capacidad de que muchos conceptos que pueden ser técnicos al principio cuando es tu primera vez leyendo esos libros, lo asocia muy bien a metáforas. Y leí la historia del pueblo, que no tenía agua y 2 hombres que se hacen cargo de esa situación con 2 pensamientos diferentes. Y en ese momento el chip fue, ok, no es trabajar duro, sino trabajar diferente y hacer algo que realmente vaya alineado de lo que siente tu corazón. Que hay procesos que te pueden llevar muchísimo más tiempo, pero si lo haces de forma correcta, será el correcto. Entonces, él vio que me había gustado el libro. Yo estuve de un viernes a un domingo y el domingo antes de irme le dije, mira, yo estoy jugando fútbol, viajé a mi ciudad y en ese tiempo fue muy gracioso porque yo venía con una lesión crónica en el tobillo derecho y el club donde yo jugaba contratan a un coach deportivo y cuando le comento el caso, ese entrenador se pone enfrente mío, me toca el hombro y me dice, ¿qué paso no estás queriendo dar en tu vida, Cristóbal? Y yo me quedé mudo. Se va hasta el maletín, saca un libro que se llama Sana tu cuerpo, o Sánate a ti mismo, también traducido, de Luis Hay, y me dice, por favor, léelo. Y luego hablamos. Claro, cuando yo empecé a leer ese libro y estaba en casa y llego a la parte del tobillo derecho y asocio lo que él me había dicho, yo entro en lágrimas. Frum. Hablo con mi madre, le digo, mira, yo sinceramente no quiero ser futbolista, mi padrastro era futbolista y la situación económica no era la mejor y le dije, sinceramente, triunfa 1 sobre 1000, no siento que esto vaya alineado en mi corazón y perdona si te decepciono, pero no quiero hacerlo. Y ese fue, desde el momento que dije eso, al otro día dije que no iba a entrenar más y a los 4 días le digo a mi padre que si podía vivir con él, sin antes haberlo conocido nada. Y él dice, listo, vente. Y no nos conocíamos absolutamente nada. Cuando llego a vivir con él me dice, mira, contigo quiero hacer algo diferente. Me dice, contigo realmente quiero probar algo distinto. A tus hermanas le he brindado lo mejor que podía y siento que no valoran esto. Quiero simplemente contigo probarlo diferente, así que contigo te tendrás que ganar las cosas. Y yo le dije, bueno, listo, ¿y cómo? Me dice, por cada libro que te leas vas a recibir una recompensa económica, que no era mucho, eran como $7, me acuerdo en ese momento. Pero para mí era un montón. Me dice, y sos libre de escoger los libros que quieras. Entonces yo empecé a leer. El primer libro que agarré, y el chiste era de que yo tenía que luego explicarle a él lo que había aprendido. Entonces el primer libro que escogí fue un libro que me llamó la atención, ni siquiera estaba ni en redes, mercadeo, ni nada, pero se llamaba GoPro, y lo escogí porque era muy chiquitito, muy, muy delgado. Y ese libro me demoró más de 3 meses leerlo. Entonces, cuando le fui a explicar, no comprendía nada, no me acordaba nada, y me sentí súper frustrado. Y él me agarró y me dijo, ok, ponte a investigar cómo haces para mejorar eso, porque yo los $7 te lo voy a dar si me lo explicas bien y si realmente compruebo que lo leíste, sino ¿cómo verifico yo? En ese momento, él estaba tomando formaciones en línea de programación neurolingüística y nuestros sábados, porque vivíamos solos, él estaba separado,
mis hermanas vivían con la madre, nos visitaban de vez en cuando. Nuestros sábados él estaba en su cuarto con el computador, estudiando desde el televisor, y yo iba y me acostaba al lado como a ver qué veía él, porque todo el día yo decía, ese hombre todo el día viendo entrenamientos. Yo sí escuchaba que hablaba una persona de programación neurolingüística, ¿qué será eso? Y cuando estaba ahí me dijo, tengo que practicar una técnica. ¿Dejas que la aplique contigo? Y yo con temor dije, eso me deja más raro de lo que estoy, pasa algo, y me dice, no pasa absolutamente nada. Cuando en ese momento lo aplicó, y en ese momento sentí que, parte de mi corazón y las emociones se habían soltado y sentí un alivio porque había trabajado algo relacionado a mi madre. Y ese fue el momento donde yo dije, wow, quiero empezar a prestar más atención ahora cada vez que comparto con él. A la semana me enteré que venía una formación de programación neurolingüística a Argentina y valía $1.000. Y nuevamente el bichito de yo quiero eso, y mi padre me dice, ok, yo te los presto. Y yo, ¿cómo así que yo te los presto? Me dice, sí, yo pago tu certificación y tú tienes 90 días para devolverme ese dinero. Y yo, por la emocionalidad, yo dije, sí, no importa, yo quiero ir. Recibí la formación, recibí el certificado, la emoción de todo curso los primeros 5 días, que ya llegamos a nuestro país, que qué bueno, qué lindo, increíble, que la foto del certificado y todo, y la emoción. Cuando él se acerca y me dice, te quedan 85 días. Y yo con mis excusas le digo, no, pero nunca me regalaste nada, no nos conocemos un montón, ¿cuántos cumpleaños me debes? Todas las excusas que sentía por dentro. Y me dice, toma lo que tienes y haz lo que puedas. Y se fue. Y me dijo, te quedan 85 días. Ese día me quedé pensando, y me acuerdo que tenía un lapicero, una hoja en blanco, y me puse a pensar y digo, bueno, ¿en cuántas veces yo en el colegio no recibía conferencias de bomberos, de payasos, salud sexual? ¿Por qué no llevar técnicas de estudio, cosas que me han servido y herramientas de PNL que he aprendido a las instituciones? Y armé un Word súper, que yo me arrepiento horrible de ese Word porque fue una vergüenza, sinceramente, pero lo había armado con mucho amor, tenía la propuesta en mente y yo ya tenía craneado otra excusa más de decirle a mi papá, fui a todas las instituciones y todas me dijeron que no, porque en ese momento tenía 16 años, yo decía, no, un niño de 16 años, ¿qué lo van a escuchar directivos, profesores? Y literalmente yo ya tenía la excusa porque mi papá era de los que se tomaba el trabajo de ir colegio por colegio y preguntar, o sea, decir, acá estuvo un niño tal, un joven. Cuando el número 32 iba el no, ya al 33 yo dije, bueno, tengo que llamar a mi mamá para que hagamos unos postres, le pido un plazo más a mi papá. Y el número 33 me dice que sí. Pero cuando me dice que sí, me dice, yo no te voy a dar ni un solo centavo, vos tenés que vender tu día ante los alumnos, yo pongo a disposición 2 horas y cada alumno es libre de escoger si escucharte o no. Y cobrarles una tarifa mínima. Y yo, bueno, listo. Fui, creo que ahí aprendí sinceramente a cómo vender una idea en menos de 3 minutos que me cedían por cada uno de los salones. La primera conferencia que dicté fueron entre turno mañana y turno tarde más de 900 personas, más de 1000 personas entre alumnos, directivos, y fue una experiencia hermosa. Ese mismo día pude devolverle los $1000 a mi padre y el colegio quedó tan agradecido que luego me pidieron una capacitación para docentes porque les había gustado mucho cómo los alumnos se habían quedado prestando atención, que había sido muy motivacional y querían realmente incursionar los docentes también en ello. Y en ese momento entendí que había una llamita que se había encendido en mi corazón y era ayudar a los Cristóbal que estaban por el mundo. Porque había muchos jóvenes que conectaban con decir, wow, vos 16 años y aprendiste todo esto, yo quiero, o wow, y ese libro dice todo eso, yo quiero leerlo. Y así empezó todo. Y desde ahí empezó un colegio, una ciudad, otra ciudad, hasta que llegué a Colombia. Conocí en Colombia a quien hoy es mi esposa. Como dices tú, fue algo prematuro porque al mes de conocernos, ella quedó embarazada. Y si no es por un libro que yo había leído sobre romper ciclos, en ese momento yo terminaba de leerlo, me entero que iba a ser padre y no dudé en llamar a mi madre y decirle, mira, me quedo en Colombia, voy a ser papá. Mi mamá no me creía porque yo siempre la bromeaba de que mamá vas a ser abuela, hasta que la última sí fue verdad. Y en ese momento
lo primero que le dije a mi esposa, que recuerdo que estaba con su madre, le dije, mira, sinceramente no te amo, quiero aprender a amarte, no tengo ni idea de cómo ser papá, no tengo ni idea de cómo formar una familia, pero sí quiero hacerlo. Y le dije, intentemos, probemos, y al día de hoy ya llevamos 2 pequeños, cerramos la fábrica en 2 pequeños, y tenemos una empresa juntos, vibramos. Y se aprendieron a amar. Eso fue lo más importante. Es gracioso porque nosotros a los 5 meses, cenando un día, le digo, ¿sabes algo? Ya te amo. Y ella se reía. Y me dice, yo sabía que te iba a enamorar. Entonces fue la verdad muy, muy bonito todo el proceso. Y todo empezó con algo que en el principio lo sentí como un dolor de decir, bueno, el papá con el que despertaba no era mi papá, y eso detonó en todo esto que la verdad hoy estoy muy agradecido. Qué historia tan inspiradora, qué historia tan genial, Cristóbal. La verdad que es un placer escucharte y conocerte. ¿Y cómo entonces se te ocurre tu habilidad de leer más rápido que el promedio de nosotros, convertirla en una metodología propia que ahora te está llevando a enseñarla a cientos de miles de personas que acuden a tu escuela? Eso fue en el momento en que yo, mira, cuando estaba con 17 años y medio, las universidades en Argentina arrancan con 18, yo no sentía que había ninguna carrera que conectaba conmigo. Entonces, y mi madre siempre me decía, había una sola que era arqueología, pero después le empecé a perder como el encanto y no se estudiaba específicamente en Argentina. Y mi madre decía, sí, me tengo que hacer lo que me tengo que hacer, escoge la carrera que sientas en tu corazón. Y yo ya había arrancado el ritmo con las conferencias en colegios, universidades, y un día digo, no me voy a meter a ninguna carrera profesional porque no la siento en el corazón, y voy a hacer de que cada libro sea mi maestro. Cuando le dije eso a mi madre me tildó de loco, de que era una locura, que eso era imposible, que no. Entonces dije, mira, ma, yo lo asocio como si me metiera en una piscina con un tiburón. O sea, no me voy a quedar cómodo, tranquilo, siempre voy a buscar crecer. Y empecé a hacer investigaciones y le caía con analíticas a mi madre. Le decía, mira, ma, 37 libros leídos, bien enfocados y aplicados, equivale a una maestría. Es cuestión de que yo encuentre esos 37 libros, por favor, déjame. Y mi madre, no. Y después le decía, ma, pero mira esto, otro estudio de Harvard. La persona que no se actualiza cada 18 meses es una persona nula en el mercado. Si yo estoy en una carrera, ¿cuántas personas salen de una carrera con 5 años y cuando van a tomar acción sienten que ya muchas cosas han cambiado, que les toca estar adaptándose a cada momento? Y mi madre, no, pero el título universitario. Entonces, literalmente, entre comillas, me peleo con mi madre y le digo, no me voy a meter a ninguna carrera. Y al principio ella mucho no creía. Hoy en día es la fan número 1, siempre digo. Comparte puesto con mi esposa y es 100% me doy cuenta de que había un solo objetivo, era buscar la forma de aprender rápido, aplicar rápido para obtener un resultado, sea positivo o negativo. Y cuando me di cuenta que eso empezó a funcionarme muy bien y que los resultados eran muy positivos, mucha gente me empezó a decir, Cris, por favor, enséñame. Y empecé a enseñarle la metodología que tenía. Con muchísima inseguridad sobre lo que aprendía, decidí tomar formaciones en diferentes países con grandes mentores. Uno de ellos fue Paul Schill, antes de que se retirara de fotolectura, photo reading, y entre otros conceptos más de lectura rápida. Y en ese momento sentí que literalmente tenía las herramientas, y yo siempre le digo a mis alumnos que son como lectores mineros, que ellos encuentran las herramientas, su kit de herramientas para descubrir cada diamante que tiene un libro para transformar su vida. Ahí fue que yo sentí este propósito y hoy en día mi objetivo es fomentar la lectura en el mundo. Yo digo que la lectura es la capacidad de romper con todo el tipo de pobreza que pueda existir, emocional, espiritual, financiera. Un libro tiene la posibilidad de literalmente cambiarte la vida. Y es algo que yo siempre busco influir positivamente en eso. Y un libro, además, es lo que tú dices. Mira, justo tú leíste siendo tan joven Padre Rico, Padre Pobre, de Kiyosaki. Yo lo estoy leyendo ahora que estoy en mis 50, ya 51 recién cumplidos. O sea que nos llega en diferentes épocas de la vida, pero tiene ese impacto también importantísimo. Ahora, para ir adentrándonos en lo que te ha hecho a ti tan relevante con esta metodología de lectura, ¿cuáles son las herramientas que tú nos enseñas a través de ese programa
para que nosotros cambiemos nuestro hábito de lectura. ¿Y dónde está el secreto? Porque al iniciar esta conversación tú decías que no es lo mismo memorizar mecánicamente o una lectura racional a cuando uno lee con el corazón. Y fíjate qué lindo concepto. Yo nunca lo había visto de esta manera. Sin embargo, en nuestro curso de oratoria, Cal Speaking Academy, nosotros hacemos lo mismo. Yo siempre le digo a las personas, comuniquemos, conectemos con el corazón y dejemos que el guión desaparezca, no del todo, porque queda ahí como red de seguridad, pero que sean realmente las emociones, tu autenticidad, lo que salga cuando estás conectando con otros. Pero no lo había visto de esta manera en la lectura, en percibir ese diálogo que viene del autor, del escritor hacia nosotros. Entonces, cuéntame qué es lo que aprendemos cuando tomamos tus cursos. Lo primero que se aprende es tener el acondicionamiento perfecto a nivel mental para obtener el resultado ideal. Yo les enseño a las personas a leer con la totalidad de su cerebro, no desde una parte analítica. Si tú hoy estás tomando apuntes con un lapicero de un solo color, quiero decirte de que estás tomando un concepto analítico. Y eso va a hacer de que te vuelvas acumulador de cuadernos informativos, pero que te va a costar muchísimo luego reafianzar ese conocimiento. Al momento de leerlo no conectas bien con la información. Y es porque tú estás utilizando solamente una parte de tu cerebro, que es el cerebro, el hemisferio izquierdo, la parte lógica. Cuando tú empiezas a trabajar con la parte analógica, que empiezas a trabajar con el hemisferio derecho, generas neuroplasticidad. ¿Qué es la neuroplasticidad? Hagamos de cuenta que ustedes tienen una jarra de 1 litro de agua, ¿vale? Que incluye el 100% de la información de un libro, el que quieran leerse. Y ustedes hoy en día son un vaso. El vaso es el tamaño del cerebro que tienes hoy para captar esa información. Yo les hago este ejercicio literalmente a los alumnos y les digo, por favor, ahora agarren el 100% de la jarra y enfóquenla en el vaso y ustedes van a ver que todo el agua ingresa en el vaso. ¿Cuál es el problema? Que se va y te queda muy poco, que es lo que nosotros le llamamos la comprensión básica del 30%. No es lo mismo que tú te leas un libro y llegues a una reunión y sientas incomodidad porque dicen, ¿serán que están hablando del mismo libro que yo me leí? ¿En qué parte decía eso que yo no me acuerdo? Y es porque sí, ingresó por tu fobia, fue hacia el área de Broca, pero fácilmente se fue por el área de Wernicke. Ahora le explico qué es Broca y Wernicke. Eso hace de que tu comprensión sea muy baja. ¿Qué es lo que hacemos con la neuroplasticidad y la gimnasia cerebral? De que trabajando con la totalidad del cerebro, nuestro hemisferio se abre y ahora sí cuando ingresa el líquido por la jarra, se retiene y se comprende más. Todo desde el primer paso, acondicionamiento mental. Una vez le preguntaron a Usain Bolt por qué entrenaba 4 años solamente para hacer una carrera de 10 segundos. Y él dice, es que tan solo tengo 10 segundos para dar el 100% de mí. ¿Cómo te preparas tú para leer un libro? No es el libro cómo llega a tu vida, cómo llegas tú a ese libro. Mientras más te prepares, los libros van a llegar más rápido. Porque ¿qué sucede? Tú lees un libro y ese autor recomienda fácilmente en un libro promedio otros 3 libros más. Si tú lees esos 3 libros rápidamente, obviamente vas a llegar a otros 3 libros más. Esa información que ingresa a ti, yo siempre le digo lo mismo. Si leer no te genera metas, por favor, no te metas. Mejor dicho, tatuárselo. Vamos a repetir eso. A ver, repitamos eso, Cristóbal. Si leer no te genera metas, por favor, no te metas. Me encanta, me encanta. Si leer no te genera metas, por favor, no te metas. Me fascina. Es un meme que me voy a tatuar aquí en el cerebro, ¿eh? Es vital entender que todo lo que vayamos a recibir, toda la información, tiene que generarte un propósito. Si tú no tienes un propósito definido, no vas a saber cómo formularles preguntas a un libro, que eso es vital. Hay muchas personas que leen porque lo recomendó su mentor, porque lo vieron en internet, porque se lo dijo un amigo, pero no cómo llegan ellos al libro. Entonces, si no hay un propósito definido, no hay una luz. Haz de cuenta que tus ojos se convierten como la luz que va a iluminar tu camino. Si tú no puedes direccionar tu lectura, es muy posible que la lectura te genere sueño y no sueños. Y ahí vamos a otro concepto que siempre le digo a mis alumnos. Si leer te genera sueño y no sueños, estás perdido. Muy bien, porque siempre, fíjate, ahí sí, yo siempre vi esa frase y me la quedé y siempre le recuerdo a las personas, leer da sueños.
Porque es cierto, cuando uno lee se despierta la imaginación, se despierta la creatividad, se despierta el análisis reflexivo, que es lo que nos diferencia de otros seres vivos que no tienen esa capacidad de tener un cerebro tan desarrollado, pero sobre todo un cerebro que se conecta con el corazón, que es también otro órgano de nuestras inteligencias. ¿Qué tal? Tema fascinante, cómo aprender a leer con velocidad, cómo aprender a utilizar colores y utilizar diferentes técnicas que nos hacen la lectura diagonal, esa lectura rápida mucho más efectiva. Es una herramienta porque leer da sueños. Leer es la puerta al infinito de la sabiduría. Así que vamos a una pausa en Demente Positivo, unos breves mensajes y luego regresamos con más de esta conversación junto a Cristóbal Verasaluce, @lectorélite. Así lo encuentran en redes sociales. Nuestro invitado se está convirtiendo en un demente positivo. En estos próximos 3 días va a haber un entrenamiento técnico, pero al mismo tiempo va a haber otro entrenamiento que es el entrenamiento mindfulness, el entrenamiento liderazgo, el entrenamiento conciencia. He aprendido no solo las técnicas del maestro, sino también a conocerme, a poder desafiar mis propios límites y poder llegar a ser la comunicadora que quiero ser. Mi experiencia ha sido realmente fantástica. Ismael Cala es uno de los mejores comunicadores. Me enseñó sobre todo a conectar mi corazón con la audiencia. Y así llegamos al final de la 4ª promoción de Cala Speaking Academy. 4 días intensos de convivencia, de aprendizaje, de desaprendizaje, pero sobre todo de compartir desde el corazón. ¡Gracias a todos! Nos vemos en el próximo. Señoras y señores, atención, por favor. Presta atención. Ismael Cala tiene muchas buenas cosas para contarte. Aquí, en Demente Positivo. Demente Positivo. Aquí estamos de regreso en Demente Positivo. Estamos conversando con Cristóbal Verasaluce, el creador de @lectorélite y realmente un apasionado de los temas de libros de crecimiento personal y empresarial, un creyente totalmente convencido en la autoformación constante para tener un progreso alineado a sus resultados. Y bueno, pues me encanta el poder seguir escuchando a una persona tan joven con una historia de vida tan interesante de superación y transformación elevada. Ahí está, la segunda parte de la conversación con Cristóbal. Y por supuesto, si ustedes quieren también tener algunos invitados especiales en nuestro podcast, nos pueden escribir ismael@calapresenta.com. ismael@calapresenta.com. Ahí viene la segunda parte de nuestra conversación con nuestro querido invitado Cristóbal. Ahí está, es un chico que yo digo que cuando con solo 24 años está listo para comerse el mundo, a los 50 es un referente global. Así que Cristóbal va en ese camino. Cristóbal Verasaluce, aquí está la segunda parte de nuestra conversación con él. Ahora me gustaría que tú nos digas cuáles son algunas herramientas básicas que todo lector élite debe tener siempre consigo. Por ejemplo, tú hablabas del que toma notas con un solo color. Y últimamente, claro, yo no he hecho tu método todavía, lo voy a hacer pronto, pero últimamente yo me he dado cuenta que me gusta tener varios colores y tomar notas en diferentes colores. ¿Cuál es la cajita de herramientas que un lector élite debe tener para ese proceso de leer y luego procesar esa información? Lo primero que yo siempre recomiendo, antes de entrar en las técnicas de lectura, yo siempre le recomiendo a las personas que mínimo tengan entre 3 a 6 resaltadores. No resalten con un solo color. Es el peor error que pueden tener. Tú cuando resaltas con un solo color, estás teniendo un concepto analítico. No le tienes un significado a esa información. Si no hay un significado a esa información, está siendo completamente perdido el tiempo, porque luego recuerdas el libro o lo prestas o empiezas a ver y tú dices, ¿por qué yo marqué eso? ¿Por qué eso está ahí? ¿Por qué yo no entiendo ahora eso? ¿Qué significado le di a ese concepto? Entonces lo más importante es que tú agarres y digas, mira, voy a agarrar y voy a escoger este color específico, el naranja, para las ideas que se me ocurran. El celeste para las frases. El amarillo para conceptos o analíticas que llamen mi atención. Otro para historias, específicamente para historias.
Otro voy a utilizar para gráficas, si hay alguna gráfica que te detone. Y puedes utilizar el último, yo siempre lo dejo libre elección para ejercicios, porque hay muchos libros con muchos ejercicios que es muy importante que tú los apliques, porque es la forma de testear la información. Otra forma que yo recomiendo mucho, si no les gusta utilizar resaltadores, utilicen los post-it, los papelitos de colores y el mismo significado. Cada color un significado. Entonces tú terminas el libro de leerlo y el libro va a tener una serie de guías en color que te va a permitir tranquilamente fluir con esa información. El día de mañana dice, ok, yo había leído una historia de este libro que me había llamado la atención, y vas directamente a la historia porque ya identificas el color. Eso se llama, si no lo tienes organizado enfrente, no estará organizado en tu mente. Tienes que tener acceso rápido a la información y todo es con los primeros pasos que das. A mí me gusta que tú tienes para fijar conceptos, frases muy precisas y que riman. O sea, si no lo tienes organizado enfrente, no está organizado en tu mente. No está organizado en tu mente. Muy bien. Y además de los resaltadores o los postings de colores, ¿hay algo más que tenemos que tener en cuenta al momento de leer? Totalmente. Es muy importante que tú cuando mires un libro hagas una prelectura. ¿Qué es una prelectura? Que tú revises cuál es su portada, cuál es su lomo, cuál es su contraportada y rápidamente con esto tú generas un marco del conocimiento. Ese marco del conocimiento es el que cuando tú ingreses al índice, a ver su índice, vas a poder entender a mayor profundidad los conceptos de lo que trata el libro. Ese índice a ti ya te genera un campo visual entre un 35 a un 56%. Eso te dice a ti sobre, haz de cuenta que vamos a un restaurante y te dan una muestra. Tú dices, ok, esto sabe rico, deseo leerlo. Este es el momento perfecto en la prelectura para tú decir, ¿leo este libro o no es el momento? Porque muchas veces personas empiezan a leerlo y a mitad del libro como que lo sienten tedioso y se vuelve un libro de noche eterno. O sea que te acompaña a todos lados y nunca lo lees. Justamente la parte de la prelectura es clave. De ahí pasamos a formular preguntas que tú, haz de cuenta, tengo la posibilidad de leer un libro de Ismael Cala y tú tienes que asociar rápidamente de que tienes menos del tiempo que te vayas a disponer. Yo siempre le digo a mis alumnos, ellos tienen la capacidad de leerse un libro entre 40 minutos a 2 horas máximo. Yo le digo, visualiza que tú tienes un vuelo de 45 minutos, 2 horas con este mentor, que es el trayecto de lo que te vas a poner a disposición con el libro. ¿Qué preguntas le realizarías al autor basado en lo que ves en el índice y qué áreas de tu vida solucionarían esas preguntas? Porque todos recordemos, lectura con propósito. ¿Qué propósito nos genera? Cuando yo automáticamente formulo... ¿Ese libro que tienes en tu mano cuál es? Despierta con Ismael Cala. Ya sabía yo que lo estaba reconociendo, ¿eh? Es muy bueno, ¿eh? Mira, este libro tuve la oportunidad de leerlo cuando a mi esposa le hicieron una operación. Yo me había llevado ese libro, la operación duró 4 horas y media. Me había llevado este libro y otro libro que se llama Enfócate. Y fue increíble, la verdad. Me gustó mucho, sobre todo, este libro en particular, porque tienes la capacidad de tocar áreas vitales del ser humano, que sí o sí debe trabajar en él. Y es un libro muy práctico. Fiel ejemplo de lo que para ustedes utilicen los post-it, son marcar muy bien con cuáles ejercicios conectan, para luego de terminar de tener la información, ejecuten eso. Si tú no ejecutas la información, no es un libro leído. Es simplemente, te nutriste de él, pero nunca lo aplicaste. Es como que si tú cargaras las semillas, pero en lugar de sembrarlas en ti, las llevas en una bolsita y te vuelves un acumulador de semillas. Y especialmente, fíjate, ese que leíste es un libro muy práctico porque yo tengo otros libros que no tienen ejercicios. O sea, que son libros más de reflexión, fábula, pero este es un manual con ejercicios. O sea, es frase, ensayo sobre la frase o argumentación y luego plan de acción. Entonces, es uno de esos libros que realmente si no lo pones en práctica, pues es un tiempo perdido y no invertido, ¿no? Así es, totalmente. Una de las cosas claves que nosotros tenemos que entender sobre un libro
que cuando nosotros vamos a ejecutar la lectura, cuando vamos a fluir con las preguntas, eso nos va a permitir a nosotros tener una fluidez en velocidad mucho más amplia que la persona que simplemente lee para ver qué encuentra valioso. Como si tú entraras a un almacén y a ver qué compro. No, tú tienes que tener en claro a qué vas a entrar a ese libro, a ese mundo, qué vas a sacar de ahí valioso, porque tienes un tiempo determinado. Cuando tú tienes la capacidad de empezar a hacer un proceso de lectura, yo siempre le recomiendo a las personas, nosotros enseñamos varias técnicas de lectura, pero al principio es vital que tú aprendas sobre los cambios de velocidades. Tus ojos tienen la capacidad, con los 6 músculos internos que tiene cada uno de ellos, de leer a una velocidad increíble. O sea, no se imaginen a la velocidad que pueden leer. Pero es extraordinario cuando tú tienes la posibilidad a nivel interna de saber sobre los cambios de velocidades. Así como en la oratoria, cuando tú manejas un solo tono de voz, en algún momento no estás comunicando, es muy importante hacer esos cambios. No sé si me corrige si me estoy equivocando. Correcto. Esos cambios, esos ritmos. Lo mismo es eso en una lectura. Yo recomiendo que tú vayas rápido cuando estés buscando la información, al principio a una velocidad que sea cómoda para ti, y la disminuzca, o sea, leas de una forma más lenta, profundice se llama, cuando encuentres esa pepita de oro que realmente te atrapa. Y lo puedas ir haciendo a la par un concepto como un mapa mental, algo así. Los mapas mentales, hay muchos tipos de mapas. Existen 6 que nosotros enseñamos, pero el mapa mental es un mapa muy eficaz para utilizar porque te permite, número 1, organizar la información, sacar los conceptos más relevantes, tener lo que se llama un anclaje visual, que yo, por ejemplo, veo el mapa mental y la información demora entre 40 a 30 segundos máximo en activarse en mí como si recién terminara de leer el libro. Y ese mapa mental te permite luego, con la organización que tienes aquí, tú puedes crear tranquilamente un entrenamiento, un podcast, compartirle la información a un ser querido, puedes hacer muchas cosas con un mapa mental. Luego existen muchos otros. Las claves de un mapa mental para que ustedes lo puedan empezar a desarrollar es, siempre tengan este concepto. Nombre principal del libro en el centro, con una burbujita de color, la que ustedes deseen, o el propósito que tengan, también puede ser. Y cada línea puede ser el capítulo del libro y ustedes simplemente van a escribir palabras claves. No pueden escribir, literalmente transcribir el libro porque estarían muy mal. Deberíamos simplemente poner la interpretación. ¿Por qué? Porque cuando tú lees, primero tienes la primera fase que se llama interpretación. Antes de comprender, tú interpretas. Si tú interpretas, te relacionas, estás a gusto con lo que estás leyendo, ya comprendes hacia dónde te quiere llevar el autor. Cuando comprendes, eso te permite luego retener. Entonces, recordemos el escalón. Primero interpreto, luego comprendo y de ahí retengo. Entonces, lo que tú tienes que escribir aquí en un mapa mental es tu interpretación. O sea, si el autor, por ejemplo, estamos hablando de la ley de Pareto, tú pones ley de Pareto 80-20. Palabras claves, directas, que activen la información dentro de ti. Porque para eso tú estás leyendo, para nutrirte internamente. Cuando tú tienes todo esto, automáticamente terminas el libro, ahí tienes lo que se llama el 75% del libro terminado. ¿Cómo hacemos para que ya esté al 100%? Cristóbal, ya terminé el libro, ¿cómo puede ser que todavía no es un libro leído? No, porque cuando tú terminas de ver tu mapa mental, siempre, pero siempre, tienes que formularte 3 objetivos a desarrollar con esta información, que es tomar acción con lo aprendido. Recién ahí es un libro leído. Me encanta ese concepto, qué bueno, lo voy a aplicar porque sabes que, bueno, lo he venido haciendo pero de manera intuitiva, no formalizada, pero yo digo un libro que uno lee es un libro que aplica en su vida, pero tú tienes la metodología. ¿Dónde podemos tomar tus cursos, Cristóbal? Me gustaría que nos digas cuánto duran los cursos y en qué tiempo uno aprende realmente a poner en práctica este tipo de lectura rápida. Súper, mira, Ismael, nosotros hoy en día tenemos 2 tipos de programas diferentes. Hay uno que se llama Óptimo Lector, que es un programa donde le enseñamos a las personas a leer 3 libros por semana, les enseñamos sobre aprendizaje acelerado, técnicas de estudio, hacemos resúmenes de libros en formato de video, podcast, un mapa mental que es una infografía y una guía de ejercicios.
Es un programa que para mí es mi movimiento de lectura, que es un programa súper accesible que tiene un valor de $97 y hacemos clases de profundización cada 15 días. Hoy en día ya llevamos más de 900 alumnos en este hermoso movimiento y unos alumnos que están teniendo un resultado extraordinario. Después tenemos un programa mucho más premium, que es un programa donde tú inicias 8 semanas, que es el Lector Elite Avanzado, que es la misma información que tomó Vilma Núñez, Luis Eduardo Barón, diferentes mentores, donde en ese entrenamiento yo ya voy de la mano, te entrego más de 10 herramientas de lectura, y en esas 8 semanas la promesa es que tú terminas el programa con 30 libros leídos, y sobre todo llevando a la acción esa información. Ya es un programa donde es casi semi-personalizado, estamos muy de la mano trabajando, y es un hermoso programa porque la verdad, una de las cosas más bonitas de ahí es que hay una nueva forma de aprender, y que lo puedes hacer tranquilamente en familia. ¿El objetivo cuál es? De que tú tengas en claro cómo deseas entrenarte, es decir, a qué ritmo quiero ir. Vas a llegar a destino con las técnicas, sea uno u otro programa, pero la velocidad. Haz de cuenta que tienes un viaje, tú dices si quieres ir en bus o si quieres ir tranquilamente en avión. El Lector Elite Avanzado te permite leer 3 libros por día, mientras el otro te permite leer 3 libros por semana. Uno decide. ¿Cuál es la página para encontrarte? lectorelite.com, o tranquilamente me pueden escribir por Instagram y con muchísimo gusto yo los asesoro, los guío, tanto yo como mi equipo, para saber muy bien en qué momento está la persona y cuál programa se adaptaría mejor a ellos. Me encanta. La verdad que mucho que aprender de ti, Cristóbal. Estoy seguro que nuestra comunidad, que es una comunidad de líderes mindful, líderes exponenciales que creen en su crecimiento para elevar su misión en la vida, su legado, su trascendencia, una de las habilidades, como yo digo, que más nos hace ser productivos y poder emplear y poner en marcha lo que uno aprende es leer con facilidad. Porque yo mismo, que además soy un lector que me encanta, a veces me quedo atascado en muchos libros y otras veces no, y otras veces avanzo, pero no tengo esa metodología, por lo tanto cuenta con que voy a ser uno de tus mejores estudiantes, lo garantizo. Super. Para cerrar, leí hace poquito este concepto que lo amé y me lo apropié, donde le hacían una entrevista a grandes autores y ellos decían, la mejor forma de pagarnos a nosotros, ni siquiera, bueno, aparte de comprar el libro, la mejor forma de pagarnos es que la gente tome acción sobre lo que nosotros nos enseñamos. Y eso, la verdad, yo lo amé. O sea, sinceramente, creo que es la mejor forma de pagarle a un autor, es que no solamente leas su libro, sino que te tomes el trabajo de aplicarlo en tu vida. Y es cuando además, como autor, a uno le llegan esos testimonios que le transforman la vida. Es cuando alguien tomó acción a raíz de leer uno de tus libros. No solo porque lo leyó y me gustó, sino cuando alguien te dice, oye, esto me transformó la vida porque después de leer el libro, yo tomé estas decisiones que me llevaron a un mejor lugar, que me transformaron como persona. Tienes toda la razón. Gracias Cristóbal. Muchísimas gracias. Chao. Increíble conversación y también tuvimos la oportunidad de escuchar a algunos de los miembros del Círculo de Influencia, de poder hacerle preguntas muy interesantes también a Cristóbal. Gracias por su escucha. Como siempre, regresamos todas las semanas con un episodio de estreno de Demente Positivo. Para que no te vuelvas loco, aquí reprogramamos tu coco. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos la próxima semana con una conversación interesante. Dios es amor, hágase el milagro. En el siguiente episodio, continuamos la aventura. Para que no te vuelvas loco, aquí reprogramamos el coco. ¿Quién es? Demente Positivo. Demente Positivo.